El lago yacía quieto. Una lámina de cristal negro reflejando la luna plateada. Sin viento, sin sonido. Solo un silencio inquietante. Lago silencio. Los lugareños susurraban cuentos. Cuentos oscuros. Cuentos de desapariciones. Cuentos de horror. El aire era denso, espeso con el olor a pino y tierra húmeda. Un escalofrío serpenteaba entre los árboles, mordiendo la piel expuesta. El bosque que rodeaba el lago montaba guardia, centinelas oscuros y silenciosos. El viejo Tomás, curtido por años de soledad y secretos, conocía la historia del lago. Él había visto cosas que otros no podían ni imaginar. Su rostro, marcado por el tiempo y las experiencias, reflejaba un conocimiento profundo y aterrador. Cada arruga contaba una historia. Cada mirada perdida en el horizonte revelaba un fragmento de su pasado. Cosas que acechaban bajo la superficie. El lago no era solo un cuerpo de agua para él. Era un ser viviente, con secretos oscuros y profundos. Las noches eran las peores, cuando las sombras se alargaban y el agua parecía cobrar vida propia. Cosas que atormentaban sus sueños. No había noche en la que Tomás no se despertara sudando frío, con imágenes aterradoras de lo que yacía en el fondo del lago. Sus pesadillas eran tan vívidas que a menudo se preguntaba si eran recuerdos o simples creaciones de su mente perturbada. Me advirtió. «No te acerques al agua después del anochecer», dijo con voz áspera. Su voz un susurro seco. Sus palabras eran como un eco de advertencias pasadas, repetidas una y otra vez a lo largo de los años. Había una urgencia en su tono, una desesperación que no podía ser ignorada. «El lago», continuó, «tiene hambre. No es un hambre común, sino una necesidad insaciable de algo más que comida. Es como si el lago tuviera un alma propia, una entidad que buscaba constantemente saciar su sed de vida». Sus palabras me hicieron estremecer. Sentí un frío recorrer mi espalda, como si una mano invisible me hubiera tocado. Era una sensación que nunca había experimentado antes, una mezcla de miedo y fascinación. Pero yo era un joven entonces, lleno de energía y con una sensación de invulnerabilidad que solo la juventud puede otorgar. Creía que nada podía hacerme daño, que el mundo estaba a mis pies, lleno de una valentía tonta, una valentía que no conocía los límites ni las consecuencias. Pensaba que podía enfrentar cualquier cosa, incluso los misterios del lago. Descarté sus advertencias como los desvaríos de un viejo. Qué equivocado estaba. No entendía entonces la profundidad de sus palabras, ni el peligro real que acechaba en las aguas oscuras. Fue solo con el tiempo que comprendí la verdad de sus advertencias, pero para entonces ya era demasiado tarde. El sol comenzó su descenso, pintando el cielo en tonos naranja y púrpura. Lancé mi línea al agua quieta. El silencio solo se rompía con el suave chapoteo. Al caer el crepúsculo, una extraña sensación me invadió, una sensación de inquietud. El aire se volvió más frío. Las sombras parecían alargarse, extendiéndose hacia mí. Entonces, lo escuché. Un gruñido bajo, un susurro en el viento. Parecía provenir de las profundidades del lago. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho. La luna, ahora alta en el cielo, proyectaba un brillo misterioso sobre el agua. La noche estaba en su apogeo, y el silencio era casi ensordecedor. Solo el suave murmullo del agua y el ocasional crujido de las ramas rompían la quietud. El aire estaba cargado de una tensión palpable, como si el mismo bosque contuviera la respiración, esperando algo. Los gruñidos se hicieron más fuertes, más cerca. Era como si las sombras mismas cobraran vida, susurrando secretos oscuros y promesas de peligro. Cada sonido parecía amplificado, resonando en la quietud de la noche. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, y mi corazón comenzó a latir con fuerza. El miedo se apoderó de mis entrañas, mis manos temblaban, y mi respiración se volvió superficial. Miré a mi alrededor, tratando de encontrar una salida, pero el bosque parecía cerrarse a mi alrededor, cada árbol una sombra amenazante. La oscuridad era casi tangible, envolviéndome en su abrazo frío. De repente, el agua frente a mí explotó. Un sonido ensordecedor rompió el silencio, y una ola de agua fría me empapó. Retrocedí, tropezando con las raíces y ramas en mi camino. El pánico se apoderó de mí,
y mi mente corría con pensamientos frenéticos. Una forma monstruosa emergió de las profundidades. Su silueta era imponente, y su presencia llenaba el aire con una sensación de terror indescriptible. Cada movimiento parecía calculado, como si estuviera acechando a su presa. Sentí que mis piernas se debilitaban y apenas podía mantenerme en pie. Sus ojos, brillando como brasas, se fijaron en mí. Eran dos orbes de fuego, llenos de una inteligencia oscura y malevolente. No podía apartar la mirada, hipnotizado por su brillo siniestro. Era como si esos ojos pudieran ver directamente en mi alma, desnudando mis miedos más profundos. Su piel, resbaladiza y negra, brillaba a la luz de la luna. Cada movimiento hacía que su superficie reluciera, como si estuviera cubierta de aceite. Era una visión grotesca y fascinante a la vez, una mezcla de horror y belleza oscura. La criatura parecía estar hecha de la misma noche, una manifestación de las sombras. Un gruñido bajo y gutural retumbó en su garganta. Era un sonido primitivo, lleno de amenaza y poder. Sentí que el suelo vibraba bajo mis pies y el aire se llenó de una energía eléctrica. Cada fibra de mi ser me decía que corriera, pero estaba paralizado por el miedo. Era la materia de las pesadillas, real y aterrador. Cada detalle de la criatura parecía diseñado para infundir terror, desde sus ojos brillantes hasta su piel resbaladiza. No era solo una visión, era una presencia palpable, una amenaza que podía sentir en cada latido de mi corazón. Sabía que estaba en peligro y que mi única esperanza era escapar de esa pesadilla viviente. La criatura se abalanzó. Retrocedí tropezando. Se estrelló contra el agua, enviando una lluvia de gotas heladas al aire. Mientras yacía allí, con el corazón latiendo con fuerza, lo vi. Una mano, pálida y sin vida, flotaba cerca de la criatura, meciéndose suavemente en el agua. Luego otra, y otra. Los restos de sus víctimas, descartados y olvidados. La criatura volvió su atención hacia mí. Sus ojos, dos pozos oscuros y sin fondo, parecían penetrar mi alma. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda mientras me observaba, inmóvil, desde las sombras. Se deslizó fuera del agua, su cuerpo largo y viscoso dejando un rastro en la orilla fangosa. Cada movimiento era lento y deliberado, como si estuviera disfrutando de mi terror. El sonido de su piel húmeda contra el barro era casi hipnótico, una sinfonía de horror que llenaba el aire. Sus garras afiladas como cuchillos rasparon contra las rocas. El sonido era ensordecedor, un chirrido que resonaba en mis oídos y hacía que mi corazón latiera con más fuerza. Cada rasguño parecía acercarlo más a mí, una amenaza inminente que no podía ignorar. Me puse de pie de un salto y corrí, pero era demasiado rápido. Mis pies apenas tocaban el suelo mientras me adentraba en el bosque oscuro, las ramas y hojas golpeando mi rostro. Sentía su presencia detrás de mí, cada vez más cerca, como una sombra que no podía escapar. Me atrapó, su agarre frío y viscoso cerrándose alrededor de mi tobillo. Intenté liberarme, pero su fuerza era abrumadora. Sentí cómo me arrastraba hacia atrás, cada vez más cerca del agua oscura y traicionera. Grité mientras me arrastraba hacia la orilla del agua. Mi voz resonó en la noche, pero no había nadie que pudiera escucharme. La desesperación se apoderó de mí mientras sentía el barro frío y húmedo bajo mi cuerpo. El hedor de la criatura llenó mis fosas nasales. Era un olor nauseabundo, una mezcla de podredumbre y descomposición que me hizo sentir mareado. Cada respiración era una tortura, un recordatorio de la monstruosidad que me tenía en su poder. El olor a podredumbre y descomposición. Era como si la muerte misma me envolviera, una presencia tangible y opresiva que no podía ignorar. Sabía que si no escapaba pronto, sería el siguiente en descomponerse en ese lugar olvidado por el tiempo. Me revolví y pateé, desesperado por liberarme. Mi mano encontró una roca. La golpeé contra la cabeza de la criatura. Rugió de dolor, soltando momentáneamente su agarre. Me puse de pie de un salto y corrí hacia la seguridad de los árboles. Pero la criatura era implacable. Me persiguió a través del bosque oscuro, sus ojos brillantes como faros de muerte. El sonido de mi propia respiración entrecortada llenaba mis oídos. Mientras salía tambaleándome del bosque,
Eché un último vistazo al lago. La luna estaba escondida detrás de una nube, ocultando el agua en la oscuridad. Pero en un relámpago lo vi. Una onda, una forma moviéndose bajo la superficie. La criatura era real. Y todavía estaba allí afuera. El lago Silencio guardaba sus secretos, y me quedé con el escalofriante recuerdo de esa noche, y el conocimiento de que algunas leyendas son ciertas.